Hola Génesis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Perfecto, gracias. Hola chicos, hola, hola, hola. Buenas tardes con todos. Perdón si no saludo a uno por uno. Va a ser un poco difícil poderlo saludar a cada uno de ustedes. Bueno chicos, buenas tardes nuevamente con cada uno de ustedes. Gracias por confirmar que sí me escucha. Muy bien chicos, bueno, a ver un ratito, déjenme abrir por aquí la, la pantalla que vamos a realizar. Ahora sí. Muy bien. A ver, voy a empezar a compartir mi pantalla para que cada uno de ustedes pueda observar lo que vamos a realizar el día de hoy. Chicos, ¿me confirman, por favor, si se observa la pantalla? Buenas tardes nuevamente. Perfecto. Gracias. Muy bien, chicos. A ver, como pueden observar, el día de hoy vamos a realizar todo lo referente, buenas tardes, a lo que es la congruencia y a las aplicaciones a la congruencia de triángulos. Es un tema con respecto a la teoría bastante corto, bastante rápido para poderlo explicar, a diferencia de la semana pasada que sí abarcamos bastante teoría y es más, por ahí había otras cositas más que se podría haber hablado de triángulos, pero con lo que vimos fue suficiente, necesario simplemente lo que hemos mencionado ahí. A ver, chicos. Empecemos de una buena vez con la teoría para poder hacer la mayor cantidad posible de problemas el día de hoy, ¿ya? A ver, chicos, congruencia de triángulos. Chicos, en primer lugar, antes de poder empezar con la definición que puedes observar ahí, ¿qué significa la palabra congruencia? La palabra congruentes. ¿Alguien tiene idea? ¿Alguien tiene alguna idea de lo que pueda significar la palabra congruentes? Semejantes. No, no va por ahí, Laura. No va por ahí. Equivalentes, similares. Mm, Tampoco, no tanto. Proporcional, relación, proporcionales. Ojo, me refiero a la palabra congruente. Congruente. Lo que la gran mayoría me está escribiendo ahí es con semejantes. La gran mayoría me está diciendo la definición de lo que son semejantes. Exacto. Congruentes significa igual, iguales. Misma proporción, no tanto. ¿Ya? No tanto. A ver, dos figuras congruentes son figuras que son exactamente iguales. ¿Está bien? Figuras que van a tener el mismo tamaño, la misma forma, o sea, en todas sus características, todas las características que puedan tener van a ser exactamente iguales. No se van a diferenciar en nada. ¿Me dejo entender? Dos figuras congruentes son figuras que son exactamente iguales. Lo que pasa es que para no decir igualdad de triángulos, porque cuando nosotros hablamos en geometría de igualdad nos referimos a cantidades, cuando nos referimos a objetos, a figuras geométricas que van a ser iguales, nos vamos a referir con la palabra congruencia. Es un poco ir a la formalidad, ¿no? Ir a la formalidad. ¿Está bien? Entonces, cuando nosotros a partir de ahora querramos referirnos a algo con el término igualdad, es solamente para podernos decir en cantidades, o sea, igualado, igual medida del ángulo, a eso me refiero. En cambio, cuando queramos igualar figuras, vamos a decir que esas figuras van a ser congruentes. ¿Está bien? Esas figuras van a ser congruentes. Por lo tanto, triángulos congruentes van a ser triángulos que van a tener qué cosa, van a ser exactamente iguales. Estos dos triángulos van a ser congruentes, por más si uno de ellos lo pones de cabeza, le cambias de posición, van a seguir siendo exactamente iguales. ¿Está bien? Ahora, la definición va un poquito más allá de lo que hemos mencionado. Dice que dos triángulos se le van a denominar congruentes si las longitudes de los lados en uno de ellos son respectivamente iguales. Ojo, mira, longitud es medida, por eso nos referimos a lo que es igual, a las longitudes de los otros, de los lados del otro.
Además, cuando esto sucede, las medidas de sus ángulos también son respectivamente iguales. ¿A qué nos referimos con esto, chicos? A veces entrar a lo que es la definición, toda esta definición que se... Oye, ¿qué pasó? Están penando. Han puesto plop, 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 plop. Ya. Creo que se quedó dormido. Creo que se quedó dormido. ¡Pum! Sac. Con la definición creo que se desmayó. Calambra el cerebro, creo que ocasioné con la definición. ¿Estás bien? Ya me preocupaste ya. Ya, chicos, ir a la definición es entrar demasiado a la parte ya a la parte formal, a la parte analítica. Ahora, toda esta parte tiene su traducción, tranquilos, toda esta parte tiene su traducción. Chicos, se dice que dos triángulos son congruentes si en primer lugar la medida de los ángulos internos de ambos triángulos son iguales. O sea, si tenemos en el triángulo ABC alfa, beta y teta, en el triángulo STR también vamos a tener alfa, beta y teta. ¿Está bien? Y a los ángulos internos de igual medida, en cada uno de los lados del triángulo le va a corresponder lados de igual longitud. O sea, si alfa aquí se le pone el lado BC, aquí a alfa se le pone el lado TR, esas dos medidas, esas dos longitudes deben de ser iguales. Se le pone A por aquí, aquí también A por aquí. Si a beta se lo pone B, en el otro a beta también se le pone B. Si aquí al ángulo teta se le pone la longitud del lado C, aquí también C. Entonces, esto es a lo que nos referimos aquí. Dos triángulos van a ser congruentes, se puede afirmar que dos triángulos son congruentes si en primer lugar las medidas de sus ángulos internos van a ser las mismas y a ángulos internos de igual medida le corresponde par de lados que también van a tener que cosa la misma longitud y viceversa. A lados de igual longitud se les va a poner ángulos de igual medida. Chicos, ¿se entendió lo que es la definición de congruencia de triángulos? ¿Se entendió a qué me refiero con dos triángulos congruentes? Lo único que vas a decir es, profe, dos triángulos congruentes, ángulos y lados iguales. Perfecto. Nada más. Responde así y estás en lo correcto. Dos triángulos son congruentes si tienen los mismos ángulos y tienen los mismos lados. Pero eso sí, a par de ángulos iguales, lados sí, iguales. A par de lados iguales, ángulos iguales. O sea, no puede ser en cualquier orden. Al mismo ángulo se le debe poner el mismo lado. Al mismo lado se le debe poner el mismo ángulo. ¿Ves? Esta es la traducción de esta partecita de acá. ¿Ya? Entonces, esto simplemente, por así decirlo, es una definición un poquito más informal, es una definición un poquito más centrada, ¿no? En lo que es el mundo del pre. Ahora, chicos, la notación. ¿Cuál es el símbolo que nos refiere a triángulos congruentes? Chicos, la notación, un ratito, por aquí, listo. La notación del cual nos hace referencia a que dos triángulos van a ser congruentes es simplemente lo siguiente. En primer lugar, chicos, debemos de colocar de manera ordenada los vértices del triángulo. ¿Qué quiere decir? Que a cada, si nosotros hemos colocado aquí el triángulo ABC, tenemos que colocar en primer lugar el vértice donde coincida el ángulo en el vértice A, en este caso el vértice S, STR. ¿Ya? Eso es correspondiente a es una notación con respecto a una correspondencia bionívoca, ¿no? De manera ordenada. Y el símbolo de la congruencia, perdón, chicos, es el símbolo de la igualdad, es el símbolo de la igualdad. Y arribita vamos a colocar el sombrerito de la ñ, que si no me equivoco se llama virgulilla, virguilla, no recuerdo muy bien su nombre, pero este es el símbolo de la congruencia. Esto significa que estos dos triángulos van a ser congruentes. ¿Está bien? Entonces, simplemente, chicos, para poder eh, tener en claro, ¿no? Para poder tener en claro, aquí nos referimos que estos triángulos van a ser congruentes si tienen ángulos congruentes. Ángulos me refiero a la figura, ya sabemos que sus medidas van a ser iguales y también los lados van a ser congruentes, ¿no? Los lados también van a ser congruentes, ¿ya?
Muy bien, chicos. Chicos, con esta definición ya podemos hacer el primer problema. Con la definición ya podemos hacer el primer problema. ¿Alguien ya le salió? ¿Lo intentaron? ¿Lo realizaron? ¿Salió el primer problema? A ver, todavía no, todavía sí. Profe, no tuve tiempo. Resolvámoslo, chicos. Resolvámoslo. Dice, en el gráfico, las regiones triangulares sombreadas son congruentes. Las regiones triangulares sombreadas son congruentes. La D, muy bien, chicos, sale la D. Exacto. Y con ese dato, chicos, con ese dato nos piden calcular la medida del ángulo alfa que se encuentra aquí. Chicos, ¿qué significa que estas dos regiones que están sombreadas son congruentes? ¿A qué nos referimos? ¿Qué deben de tener igual, chicos? La definición. ¿Qué significa que dos triángulos sean congruentes? ¿Qué deben de tener igual, chicos? Lados y ángulos. Y a mismos ángulos se le ponen los mismos lados, a los mismos lados se le ponen los mismos ángulos. Por ese motivo, chicos, aquí nosotros podemos percatarnos que al ángulo teta, mejor de otro color, aquí se le pone este lado que se encuentra aquí, ¿no? Que podemos decir, si gustas, podemos colocarle vértices, se le pone el lado AB. Y en el otro triángulo, al ángulo teta, por ejemplo, se le pone el lado BP. Y como son congruentes a mismos ángulos, se le deben poner ¿qué cosa? Los mismos lados. O sea, si este lado AB le llamamos barrita, en el otro triángulo ABP también debe valer barrita, ¿no? Ahí está. Y como pueden observar, ahí podemos nosotros observar que AB y BP van a ser iguales. Por lo tanto, ese triángulo ABP es un triángulo isósceles, ¿no? Es un triángulo isósceles. Y recuerda que el triángulo isósceles debe tener dos ángulos de igual medida. La base es AP, por lo tanto, este ángulo que se encuentra aquí también vale alfa. Sume dos ángulos interiores, por propiedad, nos debe dar el ángulo exterior. 2 veces alfa es igual a 50. Por lo tanto, la medida del ángulo alfa, ¿cuánto debe ser, chicos? 25. ¿Qué clave sería? Dedo. Dámelo. ¿No? Muy bien, chicos. Sencillito el problemita, ¿sí o no? Salió simplemente con la definición. La definición que nos dice que son triángulos congruentes. Simplemente la definición de los triángulos congruentes. ¿Ya? Muy bien, chicos. ¿Alguna duda, alguna consulta con respecto al primer problema? Todo claro, ¿no? Muy bien. Entonces, continuemos. A ver, pasemos a, por así decirlo, lo más complicado, donde la gran mayoría de alumnos tiene alguna cierta dificultad. Chicos, los famosos casos de congruencia. ¿Ya? Como has podido observar, ahí hay un problemita donde nos mencionan cuáles son nuestros triángulos congruentes, pero es el único. En los demás no nos dicen cuáles son nuestros triángulos congruentes. ¿No? No hay ningún otro problema donde te digan cuáles son las regiones triangulares congruentes. ¿No? Tendríamos que demostrarlo. Y la forma de poder demostrar cuando dos triángulos son congruentes son los casos de congruencia. Los casos de congruencia, chicos, los casos de congruencia son condiciones mínimas y necesarias que deben de cumplir ambos triángulos para poder afirmar que van a ser congruentes. Como dice acá, existen formas de reconocer a dos triángulos congruentes mediante condiciones mínimas que dichos triángulos deben de cumplir. A continuación se presentan los siguientes casos. El primer caso es el caso llamado ángulo-lado-ángulo, o también conocido como el caso ALA, ¿correcto?
Aquí está la definición. Dos triángulos son congruentes si tienen congruentes un lado y congruentes los ángulos internos adyacentes, aquí debería haber un espacio, perdón, a dichos lados. Dos triángulos son congruentes si tienen congruentes un lado, que quiere decir que deben de tener la longitud de uno de sus lados de igual medida. En este caso, como podemos observar aquí, dice lo siguiente: dado los triángulos ABC y M, aquí debe estar el vértice M. Aquí debe estar el vértice M. Se me pasó. Ya tengo que arreglar estas diapositivas. Muy bien. Dice, tal que AB es igual a NT. Además, tenemos que la medida del ángulo en A, la medida del ángulo en A es igual a la medida del ángulo en T. Ojo, cuando estamos trabajando con medidas, sí podemos decir que son iguales. Ya cuando trabajamos con ángulos ya es diferente. Y la medida del ángulo en B es igual a la medida del ángulo en N. Como podemos observar, tenemos un lado congruente, un lado de igual longitud. Y además son congruentes, son de igual medida los ángulos adyacentes a dicho lado. Entonces, aquí alfa y beta por aquí. Chicos, nosotros inmediatamente podemos decir que estos triángulos que se encuentran aquí van a ser ¿qué cosa? Congruentes, ¿no? Esos triángulos que se encuentran aquí van a ser congruentes. A triángulos que cumplan con esta condición, ojo, esta condición tal y como está, no puede ser, chicos, cualquier lado, no puede ser cualquier ángulo, no puede ser cualquiera de los dos ángulos, deben de ser los ángulos adyacentes, deben de ser los ángulos adyacentes ¿a quién? Al mismo lado, al lado de igual longitud. ¿Correcto? Ahí está. Ahí tenemos, chicos, el primer caso. El caso llamado ángulo, lado, ángulo. Vamos a ver todos los casos y vamos a ver algunos otros problemas que tengan que ver con la aplicación de estos casos. ¿Está bien? Vamos a ver primero todos los casos. Ahí está el primer caso. ¿Ya? Vuelvo a repetir, chicos. Tiene que cumplir con esta condición. No puede ser cualquier ángulo, no puede ser cualquier lado. Si tú observas, por ejemplo, un triángulo así, alfa, beta, serruchito, por aquí, alfa, serruchito, beta. Chicos, estos dos triángulos de aquí, ¿serían congruentes por este caso? No. Por más que tengan dos ángulos iguales y un lado igual, no son congruentes. Para que cumplan el caso de congruencia, vuelvo a repetir, tiene que ser tal y como aquí puedes observar la definición. Son congruentes si tienen congruentes un lado y congruentes los ángulos internos adyacentes a dichos lados. ¿Está bien? Ahora, lo recalco aquí porque es importante que ustedes lo puedan conocer y los puedan, ¿qué cosa? Diferenciar. Hace mucho en tiempo, a ver, la última vez que vino caso de congruencia en San Marcos, creo que si no me equivoco fue en el año 2020, 19, 21, no recuerdo muy bien, ¿ya? Pero sí ha venido problema de congruencia para poder aplicar los casos de congruencia, se ha podido ver. Es más, en el último examen de admisión vino, pero no para poder aplicar congruencia específicamente ni caso de congruencia, sino las aplicaciones a la congruencia, ¿ya? Entonces pasemos al siguiente caso, chicos. El caso llamado lado, ángulo, lado, o también conocido por la abreviatura de sus iniciales, el caso LAL. Este caso nos dice que dos triángulos son congruentes si tienen congruentes un ángulo interno y congruentes los lados que determinan dichos ángulos internos, ¿no? A ver, chicos, por aquí, ¿ya? Aquí, dos triángulos ABC, PQR, perfecto. La medida del ángulo en A, la medida del ángulo en A y la medida del ángulo en Q son iguales. Ahí tenemos nuestros dos ángulos de igual medida, nuestros dos ángulos congruentes. AB, el lado AB, PQ son iguales. Además, lo que también son iguales y podemos observar son AC, AC y QR. También QR es igual a E.
Chicos, triángulos que cumplan con esta condición van a ser triángulos que van a ser, ¿qué cosa? Congruentes. ¿Correcto? Dos triángulos son congruentes si tienen congruentes un ángulo interno. Ahí está. Y congruentes los lados que determinan dichos ángulos internos. Entonces, podemos decir que el triángulo PAC es congruente con el triángulo, en este caso PQR. Lo mismo, chicos, no puede ser cualquier lado, no puede ser cualquier ángulo. Deben de ser los lados que determinan el mismo ángulo. Lados de igual medida, lados de igual longitud que determinan el mismo ángulo interior. ¿Está bien? Estos, donde la gran mayoría tiene ciertas dificultades, espero que ustedes no, con la explicación que les estoy mencionando, es con el primer caso y el segundo caso. El tercer caso es el caso más sencillo de poder identificar. La gran mayoría de alumnos no tienen ninguna dificultad en este tercer caso, que es el caso llamado lado, 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 triple L, L al cubo, como quieras mencionarlo. Este caso nos dice que dos triángulos son congruentes si tienen congruentes los tres lados. El lado AB es igual al lado BD, el lado BC es congruente o es igual a la medida del lado EF. Y por último, tenemos al lado AC. El lado AC, mejor de otra forma, por aquí mejor, ahí está. El lado AC es congruente con el lado FD. Oh, ¿qué pasó? No salió bien. Ya sé. Ahí está. Ahí está. Listo, chicos. Ahí tenemos. ¿Ya? Entonces, dos triángulos van a ser congruentes si simplemente las longitudes de sus tres lados van a ser iguales, ¿no? El triángulo ABC va a ser congruente con el triángulo DEF. ¿Ya? Ahí está, chicos. Creo que la gran mayoría conoce estos tres casos, la gran mayoría por ahí alguna vez lo ha mencionado, pero si no, miren la primera vez, vamos con calma, vamos por partes. Son tres casos, los cuales te van a poder determinar cuáles son tus triángulos congruentes. Aunque desde hace un par de años atrás, San Marcos está metiendo un cuarto caso. Lo ha tomado en los exámenes de la pre, lo ha tomado también en sus boletines. Hay preguntas que tienen que ver con ese cuarto caso. ¿Cuál es ese cuarto caso? El caso lado, lado, ángulo mayor. Este caso nos menciona lo siguiente. Si dos triángulos tienen dos lados de igual longitud respectivamente, y el ángulo, aquí debe ser ángulo nada más, aquí hay que borrar esta partecita, y el ángulo opuesto al mayor de dichos lados de igual medida. Entonces, mira, tenemos dos lados en ambos triángulos, M y N, M y N. Si M es mayor que N, ¿recuerdas la regla de correspondencia de la semana pasada? A ver, ¿quién me enuncia la regla de correspondencia que vimos la semana pasada, chicos? ¿Qué decía la regla de correspondencia? A mayor ángulo, mayor lado y viceversa, ¿no? A mayor lado, mayor ángulo. Por lo tanto, si él es el mayor lado, el ángulo que se le pone que debe ser el mayor. Entonces, si dos triángulos tienen dos lados de igual longitud, respectivamente, y el ángulo opuesto al mayor de dichos lados de igual medida, entonces podemos afirmar que estos triángulos que se encuentran aquí van a ser, ¿qué cosa? Congruentes. El triángulo ABC es congruente con el triángulo de EF. A veces por aquí en este tipo de triángulo, este tipo de congruencia, a veces los alumnos no lo ven demasiado bien, los chicos no lo ven demasiado bien. Yo siempre les pongo el caso
del triángulo rectángulo. Chicos, en un triángulo rectángulo, ¿quién es el ángulo mayor? Por lo tanto, ¿quién es el lado mayor? Si en un triángulo rectángulo, ves dos triángulos rectángulos, perdón, tienen la misma hipotenusa, te bastaría, te bastaría con ver que cualquiera de los otros catetos son iguales para poder afirmar que estos triángulos, ¿cómo son? Y este es el cuarto caso. Lado, lado, ángulo mayor. Lado, lado, ángulo mayor. ¿Se entendió mejor con este ejemplito el cuarto caso de congruencia, chicos? Perfecto. A veces cuando se ven ejemplitos que nos determinan los casos de congruencia, es mucho más factible poder observar a lo que nos estamos mencionando. ¿Ya? Ahora sí, vamos a resolver problemas que tengan que ver con caso de congruencia. Hay cuatro problemas. El número dos, el problema número, el problema número 8, el 9, aunque en el 9 chicos, no hay una corrección, solamente que no sé qué pasó con el digitador, creo que tenía hambre, se comió la letra C, aquí debe estar la letra C, ¿ya? Y el otro problema es el problema número 10. Los demás tienen que ver con aplicaciones a la congruencia de triángulos. ¿Está bien? Vamos a hacer en este orden. Vamos a resolver el problema número 2. Vamos a resolver el problema número 10. Y vamos a resolver el problema 9 y después el 8. Así, en ese orden. ¿Está bien? Vamos a ir de menos hacia más. Como siempre debemos de trabajar nosotros, chicos, ¿ya? Y eso también es lo que les mencioné la semana pasada. Ustedes tienen que aprender en estas prácticamente 20 semanas que vamos a tener del ciclo regular, es que ustedes tienen que aprender a identificar cuáles son los problemas más sencillos de poderlo resolver y lo que menor tiempo te va a tomar para poderlo resolver. Tienen sí o sí que ustedes aprender a identificarlos. Eso, ¿cómo se identifica? Con la práctica, chicos. Mientras más problemas tú veas, mientras más problemas tú puedas desarrollar, va a ser mucho más sencillo que ustedes puedan identificar qué problema tiene, de qué nivel es. Sencillo, intermedio, difícil, o bueno, como algunos dicen, imposibles. Pero no hay problema imposible, chicos. Por ahí siempre, por ahí debe haber una forma de poderlo resolver. ¿Ya? Empecemos con el problema número 2, chicos. Dice, según el gráfico, los soportes AP y PB del puente tienen igual longitud. Tienen igual longitud. Miren lo mismo. AP es igual a PB. A ver, espera. Enano. Sí, perfecto. Sale el 21. Muy bien, chicos. Sale 21. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Ya? Dice, cuyas profundidades en A y en B son de 15 metros respectivamente. Cuando nos definimos a profundidad, chicos, nos referimos a qué, a la altura, ¿no? ¿Hacia qué parte? Entonces, A está a 6 metros de la longitud del puente, ¿no? De la parte del puente, y por aquí B debe estar a 15, ¿no? 6 y 15. Muy bien, chicos. Determinar la longitud del puente. Entonces, por aquí, ¿qué les parece? Que este puntito que se encuentra aquí le llamamos R, y este puntito que se encuentra aquí le llamamos S. Todo él vendría a ser la longitud del puente, o sea, nos están pidiendo calcular cuánto vale RS. ¿Correcto? ¿Qué hacemos aquí? Completamos ángulos nada más. ¿Qué, profe? ¿Completamos ángulos? Bueno, sí, recuerde que cuando es profundidad, en este caso aquí debe ser perpendicular, en primer lugar 90 grados. Alfa por aquí, beta por aquí. Alfa y beta en este vértice suman 90 por ser ángulos consecutivos sobre una misma recta. Por ese motivo, este ángulo debe ser beta, triángulo rectángulo. Recuerda que los dos ángulos agudos deben de sumar 90 grados. De igual manera, él también es alfa.
¿Qué podemos observar? Triángulos congruentes, pues. Mira el triángulo de vértices ARP. Tenemos beta barrita alfa. Y mire el triángulo de vértices PSB. De igual manera tenemos beta barrita alfa. Eso vendría a ser el caso llamado ángulo, lado ángulo, ¿no? Estos dos triángulos de aquí están cumpliendo la condición del caso ángulo, lado ángulo. Un lado de igual medida, de igual longitud, y ángulos adyacentes a esos lados también de igual medida. Podemos afirmar con total seguridad que esos triángulos van a ser, ¿qué cosa? Congruentes. Y la definición de congruencia es que ángulos iguales, lados iguales. Si aquí alfa se le pone 6, aquí alfa también se le debe poner 6. PS vale 6. PS es igual a 6. A beta se le pone 15 aquí. A beta aquí también se le debe poner 15. RP es igual a 15. Por lo tanto, chicos, por lo tanto, la longitud del segmento RS, que vendría a ser la longitud del puente, debe ser igual a ¿cuánto? A 21 metros, ¿no? Ahí está, ahí tendríamos la clave del problema número 2, ¿no? Como bien habían mencionado varios de sus compañeros, sale enano, ¿ya? Chicos, ahí, ¿se entendió? Los demás, chicos, perfecto, entonces continuamos. Sencillito, ¿no? Es un problema levantamoral, ¿no? Es un problema para sentirnos empoderados, que todo puede salir, que todo puede salir. Muy bien, continuemos. El siguiente que vamos a realizar, como bien les había mencionado, problema 10. Problema 10. Dice lo siguiente, pollito, ya, a ver. Dice, en la figura ADBC, representa un terreno de cultivo dividido por los linderos de E, AB y AE. El dueño nos dice que invierte 80 soles en construir una cerca que una B con D, o sea, por acá, por aquí, vamos a construir una cerca, ¿no? Nos están diciendo que por aquí vamos a construir una cerca, que una B con D, ¿no? Por ahí vamos a construir una cerca, ¿no? Dice, si los triángulos ABC y AED son equiláteros, calcular el costo para construir una cerca en S, o sea, por aquí. Vamos a ver. Por aquí también vamos a construir una cerca. Hay que ver cuánto nos va a costar él, ¿no? Para eso vamos a colocar los datos que nos menciona el problema. Chicos, ¿cuál es el dato que nos menciona el problema? Los triángulos ABC y AED, ¿cómo son? Equiláteros, ¿no? Entonces, lo primero que haríamos es colocar la definición de equiláteros. Chicos, ¿qué quiere decir que dos triángulos sean equiláteros? Habla. Lados iguales, ¿no? Dos triángulos son equiláteros, o los triángulos son equiláteros si sus lados tienen la misma longitud. BC también debe ser igual a los otros dos, pero no lo voy a colocar. No lo voy a colocar porque me da flojera. No, porque vamos a rellenar demasiado de datos el problema. O sea, hay también, como bien mencioné la semana pasada en algunos problemas, en un problemita, no es necesario que completes todos los ángulos, no es necesario que iguales todos los lados. Tienes que saber identificar cuáles son los lados que ustedes deben de completar. Chicos, una vez que ustedes completan o te salió completando todo, te recomiendo que borres y lo vuelvas a hacer simplemente con los datos que son necesarios. En este caso, los únicos datos que son necesarios que poder afirmar que van a ser iguales son AB y BC y después AD y AE. Porque yo sé que DD va a ser igual a ellos, pero no es necesario que lo completes. ¿Está bien? Ahora, completemos ángulos. A este angulito de aquí
Vamos a llamarle alfa. Pero chicos, tú bien sabes, y lo sabes porque lo explicamos la semana pasada, es que en un triángulo equilátero, los ángulos internos, ¿cuánto miden? Entonces, este angulito de aquí, para no trabajar con otra variable, ¿no sería 60 menos alfa? A ver, fíjate, fíjate. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Te diste cuenta? Perfecto, se dieron cuenta, ¿no? Claro, si este ángulo es alfa y el ángulo en el vértice A del triángulo BAC es 60, él debe ser 60 menos alfa. Por ese motivo, chicos, tú solito, tú solita, ¿cuánto vale el ángulo de AB? Muy bien, Valerie. Este ángulo de aquí, ¿cuánto vale? Vale alfa. Este angulito que se encuentra aquí también valdría alfa. Y observa, observa estos dos triángulos que vamos a poder determinar aquí. Mire el triángulo. Hoy, ¿qué hice? No salió con esto. ¿Dónde estás? Aquí estás. Ahora sí. Aquí. A ver. Mira el triángulo de... A ver. Y mire el triángulo EAC. Chicos, ¿qué puedes observar de esos dos triángulos? Exacto. Claro. El triángulo de AB y el triángulo EAC, ambos cumplen la condición de lado, ángulo, lado. Un ángulo de igual medida, un ángulo de igual medida está determinado por lados de igual longitud en ambos triángulos. Por lo tanto, cumple el caso lado, ángulo, lado. Chicos, ¿qué significa? Que ángulos iguales, lados iguales. A alfa se lo pone S, a alfa aquí se lo pone dB. Por lo tanto, podemos afirmar que S es igual a dB. Chicos, si aquí para construir esta cerca que une B con D he gastado 80 soles, en construir una cerca que me une E con C, y además tiene la misma longitud, tiene el mismo recorrido, también ¿cuánto te vas a gastar? Por lógica, chicos. También 80 soles, claro. También te vas a gastar 80 soles, ¿no? Por lo tanto, la respuesta sería 80 soles. Ahí está. Problema número 10, resuelto. Chicos, ¿se entendió? A ver. Analiza bien la pregunta. Fíjate bien, a ver, por ahí. Ya. Todos, chicos. Perfecto, muy bien. Listo, listo. Continuemos entonces, sigamos, retrocedamos. Problema 9. Dice, en un paseo al museo, Emma logra observar una obra de arte, la cual se queda observando solo una parte, la que se muestra en el gráfico. Como a ella le fascina la geometría, se percata que los triángulos ABC y BDE son isósceles de base AC y DE respectivamente. Ahí, chicos, hagamos un paréntesis, porque ese dato es importante. Me dicen que el triángulo ABC es un triángulo isósceles, donde la base es AC. Chicos, ¿qué quiere decir que la base sea AC de ese triángulo isósceles?
¿Qué quiere decir? Que del triángulo ABC, que es un triángulo isósceles, ¿qué quiere decir que AC sea la base? Exacto, que AC es el lado diferente. Por lo tanto, el lado AB y el lado BC deben de ser los iguales. De igual manera, para el otro, el triángulo BDE también es isósceles, donde la base es DE. Por lo tanto, BD y BE deben de ser iguales. Chicos, ¿todo de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Todos se han percatado porque esos segmentos que hemos mencionado ahí tienen la misma longitud. Muy bien. Además nos están mencionando que S y AD también son iguales. La medida del ángulo CAD es 25, la medida del ángulo BCE es 80 grados. Por lo cual, decide emplear todos los conocimientos adquiridos en su Academia Sabia, otro lote somos, ¿no? Para calcular la medida del ángulo BAC. Nos están pidiendo, chicos, calcular esta medida que se encuentra aquí. Listo, chicos. Claro, chicos. San Marcos es verde. Tú ya sabes ya. Tú ya sabes ya. Chicos, aquí. Perfecto, muy bien. Ahí está. Pobre que mandes de otro color. Te botamos de la reunión. Qué exacto, sale C, sale 55. Ya, chicos, colocando los datos hoy. Mis, ya saben, mire, fíjense quiénes son. Hay que votarlos. Ya, claro, ¿no? Lo mandan incógnito todavía, ¿no? A ver en el chat, a ver en el chat. Muy bien, chicos. Aquí, aquí. Aquí, chicos. Oh, ¿qué has mandado? Oh, no se ha malcriado. ¿Por qué eres así? Pucha. Chicos, colocando los datos del problema. Ya el problema, un chiste, ¿sí o no? Facilito. Al toque. ¿Qué podemos observar, chicos? Que el triángulo BAD va a ser congruente con el triángulo BCE, ¿no? Esos triángulos, chicos, no manden besitos porque me ilusiono, ¿ya? Aparte soy casado, por favor, respeten. ¿Ya? El triángulo BAD va a ser congruente con el triángulo BCE, ¿no? Esos triángulos van a ser congruentes, por lo tanto, recuerda que a lados iguales también se le pone ángulos iguales. En este caso hemos utilizado el caso lado, lado, lado. X más 25 es igual a 80. Por lo tanto, la medida del ángulo X, chicos, ¿cuánto nos salió? 55. Muy bien, chicos. Ahí está la solución del problema número 9. Chicos, ¿se entendió? Perfecto. Muy bien. Listo. Entonces, no hay ninguna consulta, no hay ninguna duda. Mira que colocando los datos inmediatamente. Y mire lo importante que es conocer la teoría de la semana pasada. Si yo no te hubiera mencionado que la semana pasada, que a la base de un triángulo isósceles, o mejor dicho, al lado diferente de un triángulo isósceles que le llama base, ¿qué hubieras hecho? ¿No? Es importante la teoría, es importante lo que es la parte teórica. Y bueno, chicos, terminemos esta primera parte de los problemas con el problema número 8 que también tiene que ver con quién, con casos de congruencia. ¿Qué nos dice el problema número 8? Nos dice lo siguiente. La figura muestra la representación de una estructura metálica donde la barra BD fija a dicha estructura. Si CD nos están diciendo que CD es igual a 6 metros, BC es igual a 4 metros, y además nos están diciendo que AB
A ver, es igual a CE por aquí. ¿Correcto? Calcular la longitud de A. Nos están pidiendo calcular cuánto vale todo. Nos están pidiendo calcular cuánto vale todo la longitud del segmento A. Chicos, ¿qué podríamos hacer aquí? En los problemas que hemos hecho, el 9, el 10, ¿no? El 9, el 10, y también el problema número 2, en lo que son los casos de congruencia, no fue necesario utilizar ningún trazo. No fue necesario utilizar algún trazo, un trazo auxiliar. ¿Recuerdan el trazo auxiliar que vimos la semana pasada? Sale la D, muy bien chicos, sale la D, sale 22. ¿Recuerdan el trazo auxiliar que utilizamos la semana pasada? Cuando el ángulo, cuando en un triángulo, un ángulo es el doble del otro. ¿Recuerdan qué hicimos? ¿Qué se mencionó? ¿Alguien recuerda? Fíjate en tu cuaderno, donde hayas hecho tus apuntes, ¿no? Hay un trazo auxiliar que tienes que tratar de pensar en realizarlo en cada vez que veas este caso, esta condición, ¿no? Se traza una seriana de tal manera que este ángulo de aquí sea alfa para que puedas formar dos triángulos isósceles. ¿Ya lo recordaron? Dígame que sí, porque sí lo mencioné la semana pasada. Ah, dice Chantal. Claro, perfecto, muy bien, listo, ya está. Chicos, les mencioné que había varios trazos auxiliares. Hay varios trazos auxiliares, siempre y cuando los problemas cumplan con qué, con esa condición. Chicos, aquí agreguemos una hojita. A ver, por aquí. A ver, chicos, observamos, si nosotros observamos dos segmentos de igual longitud, pero esos segmentos, aparte de tener la misma longitud, van a ser perpendiculares, o sea, van a formar un ángulo de ¿cuánto? De 90 grados. Si por el vértice, por la línea, por el punto de concurrencia de ambos segmentos, trazamos una recta, trazamos una línea. ¿Qué pasó? Aquí está, listo, muy bien. Trazamos una línea, trazamos una recta. ¿Qué se puede hacer en este caso? Lo que se recomienda, chicos, aquí es de los extremos del segmento, de los segmentos que van a ser iguales, trazar perpendiculares. Trazar perpendiculares. ¿Qué quiere decir perpendiculares? Trazar alturas. Porque estos dos triángulos determinados ahí van a ser congruentes. Profe, sí, ¿por qué? Si este ángulo le llamamos alfa y beta, como el problema número 2, él debe ser alfa y él debe ser beta. Cumple el caso ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Esos triángulos que se encuentran ahí van a ser, ¿qué cosa? Congruentes. ¿Correcto? De igual manera, si por ahí tenemos dos segmentos también de igual longitud, ¿ya? Dos segmentos también de igual longitud, que claro está, también van a ser perpendiculares, pero la línea está trazada de esta manera. Chicos, de igual manera, de los extremos, traza perpendicular hacia la recta que contiene al vértice en común de ambos segmentos. De igual manera, vas a trazar perpendiculares, porque esos triángulos determinados ahí van a ser congruentes. Alfa, beta, alfa, beta.
Ambos triángulos que se encuentran ahí van a ser, ¿qué cosa? Congruentes, ¿no? Son dos trazos bien sencillos de poder recordar, ¿ya? Son dos trazos bien sencillos de poder tratar de recordar. Pero en este problemita que se encuentra aquí, ¿qué podríamos realizar? Porque no se cumple ninguno de ellos dos, pero sí podemos hacer lo siguiente y se puede analizar de la siguiente manera. Chicos, por aquí, completemos este angulito que se encuentra aquí y le vamos a llamar el ángulo M. En el triángulo ADB, en el triángulo ADB, chicos, el ángulo M más el ángulo N, ¿cuánto suman? 60. Recuerda que la suma de dos ángulos interiores es un ángulo exterior. Y aquí podemos observar lo siguiente. En el triángulo ADB tenemos M barrita N. Y aquí en esta parte del triángulo DCE tengo N barrita. Para poder determinar un triángulo congruente al triángulo DAB, ¿qué te faltaría? El ángulo M, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es trazar una cebiana. Del punto C, del vértice C, vamos a trazar una cebiana. Vamos a trazar una cebiana, por ejemplo, vamos a trazar la cebiana CR, de tal manera que el ángulo SR, este ángulo que se encuentra aquí, mida M. Profe, ¿podemos hacer eso? Por supuesto, chicos. Si tú tienes un ángulo, por ejemplo, que mide 100 grados, podemos trazar un rayo donde este ángulo mida 10 y el valga 90. Podríamos haber trazado otro rayo por aquí, donde sea la bisectriz 50 y 50. O sea, por aquí va a haber un único rayo, va a haber una única seriana, de tal manera que puede formar un ángulo de m grados. ¿Está bien? Se puede hacer de esa manera. Y ahí, chicos, vamos a poder mencionar que el triángulo CRE va a ser congruente con el triángulo ABD. O sea, hemos construido un congruente. Hemos podido determinar un triángulo congruente a él. Entonces, colocamos aquí, se traza CR tal que la medida del ángulo RCE, como quieras mencionarlo, mida m grados. Para poder afirmar con total seguridad, para poder afirmar aquí con total seguridad que el triángulo que se ha construido ahí, que es el triángulo de vértices CRE, va a ser congruente con el triángulo de vértices ADB. Y el caso es el caso ángulo, lado, ángulo, ¿no? Ahí está. Y listo, chicos, completemos. Aquí, como son congruentes, a M se le pone el lado BD, que vale 10. A M también se le debe poner el lado RE, que también debe valer 10. Aquí, chicos, M más N, en este triángulo aquí, él es un ángulo exterior. Pero M más N, según lo que hemos calculado, es 60. Hoy mira, se formó un equilátero. Se formó un triángulo equilátero. Se formó un triángulo equilátero, ¿no? El triángulo CDR es equilátero del lado 6. Y si aquí a N se le pone 6, aquí a N también se le debe poner 6 por ser un triángulo, por ser triángulos congruentes. Por lo tanto, chicos, el segmento A sería 6 más 6 más 10. ¿Eso cuánto nos debe dar? 22, ¿no? 22 metros es lo que mide la longitud del segmento AL. Chicos, ¿alguna consulta, alguna pregunta con respecto a la resolución del problema 8? Va a haber algunos problemas donde sí necesariamente vas a tener que hacer un trazo, ¿ya?
Va a haber algunos problemas donde sí vas a tener que hacer algún trazo. Podemos hacer este trazo de aquí para poder construir un triángulo congruente a él, ¿no? Dependiendo bastante de los datos que nos puedan mencionar el problema. Y claro está si el problema cumple con esa condición. ¿Está bien? Perfecto, chicos. Muy bien. Si no hay ninguna duda, ninguna consulta, pasemos a la siguiente parte de la teoría, que tiene que ver con las aplicaciones a la congruencia de triángulos. Aplicaciones, chicos, a la congruencia de triángulos. Estas aplicaciones, chicos, estas aplicaciones son un par de teoremas, son teoremas, ¿sí? Son teoremas que te van a poder ayudar, ¿ya? A ya no utilizar los casos de congruencia. Ya no va a ser necesario que los utilices, sino que si el problema cumple con cierta condición de los datos que nos puedan mencionar, podemos aplicar de manera directa estos teoremas que se encuentran aquí. ¿Correcto? Entonces, vamos con el primer teorema, que es el teorema de la bisectriz. Ya sabemos, chicos, que la bisectriz es aquel rayo que parte del vértice del ángulo, dividiendo el ángulo en dos ángulos congruentes, en dos ángulos de igual medida. ¿Ya? Pero eso no es lo que nos dice el teorema. El teorema nos menciona lo siguiente. Todo punto de la bisectriz de un ángulo equidista de los lados de dicho ángulo. ¿A qué nos referimos con esto? Tenemos un ángulo, el ángulo AOB. Tenemos la bisectriz OP. Si tomamos un punto de la bisectriz, cualquiera, si trazamos un punto de la bisectriz, ¿sí? Un punto cualesquiera, ¿ya? Nosotros podemos decir que la perpendicular trazada de ese punto hacia los lados del ángulo, esas dos perpendiculares deben de tener la misma longitud. AP es igual a PB, ¿correcto? Eso es lo que nos menciona el teorema de la bisectriz. Todo punto que pertenece a la bisectriz de un ángulo equidista de los lados de dicho ángulo. La distancia de ese punto hacia los lados del ángulo, la perpendicular, la altura trazada hacia los lados del ángulo, deben tener la misma longitud. Pero no solamente ellos, sino también deben de tener la misma longitud los segmentos determinados en los lados del ángulo por esas perpendiculares. O sea que OA es igual a OB. ¿Ya? Ahí está. Listo. Ahora, este teorema tiene su recíproco. ¿Cuál es su recíproco? Que si nosotros observamos un ángulo, trazamos un rayo, hay un rayo que no es bisectriz por si acaso, es un rayo cualquiera, pero si observamos que un punto de ese rayo equidista de los lados del ángulo, eso ocurre solamente si esta línea, este rayo, es ¿qué cosa? Bisectriz. Eso ocurre solamente si él es bisectriz. Por lo tanto, si P equidista de los lados del ángulo, el rayo P es bisectriz. Por lo tanto, estos dos ángulos de aquí, chicos, deben de ser iguales. Es un recíproco. ¿Está bien? Y la observación tiene que ver, por así decirlo, con un trazo auxiliar. La verdad que estos teoremas también, la gran mayoría lo utiliza para poder saber hacer algún trazo auxiliar. Si tú observas un ángulo y tengo la bisectriz de un ángulo y de un punto de la bisectriz hay perpendicular hacia un lado, traza la perpendicular hacia el otro lado. Porque esas dos perpendiculares, chicos, ¿cómo deben de ser? Deben de ser iguales. Deben de ser iguales. Deben de ser iguales. Deben de tener la misma longitud por el teorema de la bisectriz. Como dice, generalmente cuando se tiene una bisectriz y desde un punto de ella hay una perpendicular, entonces se traza la otra perpendicular para aprovechar la igualdad de sus longitudes. Chicos, ejemplo. ¿Dónde podemos colocar el ejemplo? A ver, por aquí nada más, aquí mismo.
A ver, espero que se pueda observar. Mira aquí, 90 grados. Bisectriz. Calcula este ángulo X. Si él es 3 y él es 5. A ver, tiene 5 segundos para resolverlo. Ya un poquito más ya. No soy tan malo. A ver, claro, 37. Un chiste el ejemplo. Tiene que ver con esta observación. Vemos una bisectriz. Un punto perpendicular hacia un lado. Tracemos la otra perpendicular. ¿Por qué? Porque esas longitudes que se encuentran ahí van a ser iguales. Y como podemos observar, aquí chicos, se están determinando el famoso triángulo rectángulo notable de 37 y cuánto más, y 50 y 53. El famoso triángulo rectángulo notable 37 y 53. Por lo tanto, ese ángulo que se encuentre y cuánto debe valer 37. ¿Se entendió, chicos? El trazo auxiliar, por así decirlo, que se debe de realizar en esta observación, ¿no? En este teorema de la bisectriz. ¿Ya? Muy bien. Continuemos. Teorema de la mediatriz, chicos. Teorema de la mediatriz. Chicos, ¿qué es una mediatriz? ¿Qué es una mediatriz? Lo vimos la semana pasada. ¿Qué hace la mediatriz? ¿Qué le hace la mediatriz a un segmento? Parte al lado en dos partes iguales. Recta que parte en dos lados iguales a un lado. Eh, pero le falta algo a su definición de ustedes. Altura, altura no es perpendicular, exacto. Forma 90 grados. ¿Sí? Recordemos, chicos, que la mediatriz es de un segmento. Es aquella recta, es aquella recta perpendicular a un segmento en su punto medio. ¿Ya? Agrégalo, 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 por si acaso se les ha olvidado copiar. La mediatriz es una recta perpendicular a un segmento en su punto medio. La recta L es mediatriz de AB porque forma 90 grados con AB y lo divide en dos partes exactamente iguales. Eso es la mediatriz, ¿no? Ya lo vimos la semana pasada con respecto a lo que son las líneas notables. ¿Está bien? ¿Qué nos dice el teorema de la mediatriz? Todo punto de la mediatriz de un segmento equidista de los extremos de dicho segmento. Profe, traducción. Allá. Tenemos la mediatriz L de AB. Tomemos un punto cualesquiera de la mediatriz. Primero tomamos el punto P. Si trazamos de P hacia A y trazamos de P hacia B, quiere decir que esas dos distancias deben de ser iguales. AP es igual a PB. ¿Correcto? AP debe ser igual a PB. Para cualquier punto de la mediatriz, ese punto va a equidistar de los extremos del lado al cual es relativo dicha mediatriz. Aquí de igual manera AQ y QB van a ser iguales. Chicos, no interesa dónde esté el punto, puede estar por arriba, por abajo de la recta, puede estar más cercano al segmento, puede estar un poquito más pegado a él, puede estar más alejado, no interesa. Cualquier punto de la mediatriz equidista de los extremos del segmento al cual es relativo dicha mediatriz. Y es más, chicos, se cumple algo más. Observe el triángulo APB.
Observen el triángulo APB, chicos. Observen el triángulo APB. El triángulo APB, chicos. ¿Qué tipo de triángulo es? Isósceles, exacto. Es un triángulo isósceles. Es un triángulo isósceles. Por ese motivo aquí podemos colocar que este ángulo aquí y este ángulo aquí van a ser iguales. De igual manera, él aquí y él aquí, ¿no? Ahí está. Muy bien. ¿Correcto? Ahora, esto me permite, chicos, esto me permite observar lo siguiente. Mira, si este puntito de aquí lo llamas M, punto medio de AB, mira la línea PM para el triángulo APB. Esa línea PM, chicos, ¿qué línea notable es? ¿Qué línea notable es PM para el triángulo APB? En este gráfico acá. Muy bien, esa altura. Pero no es otra línea notable. Exacto, es mediana. Es otra línea notable más. Es bisectriz. ¿Qué quiere decir, profe? Que si tú tienes un triángulo isósceles y trazas la altura relativa a la base, la altura relativa al lado diferente, esa línea no solamente es altura, sino, ¿qué otra línea notable es? Es bisectriz, es altura, y a la vez también que es mediana. Bueno, y es parte de la mediatriz también. No podemos decir que también es parte de la mediatriz. Y aquí, no sé, chicos, si ustedes conocerán que en el triángulo isósceles, la altura relativa a la base, la bisectriz altura a la base, la mediana relativa a la base, es el famoso van, ¿no? Cumple el famoso van. Bisectriz, altura, mediana y mediatriz. ¿Ya? Eso es una consecuencia del teorema de la mediatriz. Este es una consecuencia del teorema de la mediatriz para el triángulo isósceles. ¿Ya? Es más, este teoremita, esta parte, también te permite afirmar lo siguiente. Chicos, ¿ustedes cómo identifican que un triángulo es isósceles? ¿Cómo identifican a un triángulo isósceles? ¿Qué debe tener un triángulo para poder afirmar que es isósceles? Con lo que vimos la semana pasada, dos lados y dos ángulos iguales. Perfecto. Dos lados iguales o dos ángulos iguales nos permiten identificar a un triángulo isósceles. Pero a partir de ahora, hay otra forma de poder identificar a un triángulo isósceles. A partir de ahora, hay otra forma de poder identificar a un triángulo isósceles. ¿Cuál es esa? Estas que se encuentran aquí. Si tú observas que la altura a la vez es mediana, este triángulo es isósceles. Porque en el único triángulo donde una línea notable puede ser otra línea notable a la vez es en el triángulo isósceles. Si la altura es bisectriz, esto ocurre en el triángulo isósceles nada más. Si la mediana a la vez es bisectriz, de igual manera, se cumple solamente en el triángulo isósceles. Para los tres casos, A es igual a B. Porque la altura, la mediana y la bisectriz, que es la misma línea, debe ser, ¿qué cosa? Debe de ser la altura mediana bisectriz relativa al lado diferente en un triángulo isósceles. Entonces, si tú observas que en un triángulo una línea notable es otra línea notable a la vez,
Eso ocurre solamente en el triángulo, ocurre en el triángulo isósceles, ¿sí? Entonces, aquí para los tres casos A y B son iguales, por lo tanto son triángulos isósceles. ¿Está bien, chicos? ¿Se entendió? ¿A qué me refiero con este caso particular? Gracias al teorema de la mediatriz. Ojo, mira todo lo que se desdobló del teorema de la mediatriz. No te olvides el teorema de la mediatriz, ¿ah? No te olvides el teorema de la mediatriz. Esto es una consecuencia del teorema de la mediatriz. Continuemos. Exacto, sí, pero en el equilátero se cumple para las tres alturas. En el triángulo equilátero se cumple para las tres alturas. Porque si tú trazas en un triángulo equilátero, una altura, 60, 30, ¿no? 30 por aquí, 60 por aquí, si a 30 se le pone n, 2n a 90, 2n por aquí, él también es n. Es mucho más sencillo de identificar en el triángulo equilátero. En cambio, en un triángulo, oh, no quiere borrar, ¿qué pasó? En un triángulo, a ver un ratito, oh, no quiere borrar. A ver, ahora sí. En un triángulo, chicos, en un triángulo isósceles es un poquito más difícil de poder identificar, porque es relativo solamente a un lado. En este caso, sería relativo ¿a quién? Al lado diferente, ¿ya? En el triángulo equilátero para los tres. En el triángulo equilátero se cumple para los tres, ¿ya? Muy bien, chicos. Continuemos. Teorema de la base media. El teorema de la base media, o también conocido como el teorema de los puntos medios. No te preocupes, no te preocupes. Pregunten. Si tienen alguna duda, ya saben que tienen que preguntar, no se pueden quedar ustedes con la duda, ¿ya? No se pueden ustedes quedar con la duda. Si tienen alguna consulta, algo que no les quedó bien claro, pregunten. Así pienses que es lo más mínimo que puedes preguntar. No, no, que no te derroche, por favor. Chicos, dice, el teorema de la base media también es conocido como el teorema de los puntos medios. Dice, el segmento que tiene por extremos los puntos medios de dos lados de un triángulo se denomina base media. En un triángulo, si ubicamos los puntos medios de dos de sus lados nada más, M es punto medio de AB, N es punto medio de AB, a ese segmento se le denomina base media. La base media de un triángulo es el segmento que nos une los puntos medios de dos lados del triángulo. Ojo, no se confundan con base media del trapecio, ¿ok? Cuando hagamos el tema de cuadriláteros, que supongo que será la próxima semana, no confunda base media del triángulo con base media del trapecio. Cuando hagamos base media del trapecio vas a darte cuenta quién es la base media, ¿ya? Aquí, el triángulo, la base media en un triángulo es el segmento que nos une los puntos medios de dos lados del triángulo. Chicos, pregunta, ¿cuántas bases medias podemos trazar en un triángulo? ¿Cuántas bases medias podemos trazar en un triángulo? Muy bien, tres, tres. Exacto. Hay tres puntos medios. Si unes de manera consecutiva, vas a poder formar tres bases medias. Y ese triángulo que nos une los puntos medios de manera consecutiva de los lados de un triángulo se llama triángulo mediano, pero eso es aparte. ¿Sí? Por si acaso por ahí alguna vez ha escuchado del triángulo mediano, es el triángulo formado por las tres bases medias en un triángulo. ¿Ya? Ahora, ¿qué propiedad cumple? ¿Qué propiedad cumple la base media en un triángulo? En primer lugar, va a ser igual a la longitud de la mitad del tercer lado del triángulo. ¿Esto a qué nos referimos? Que MN debe ser igual a la mitad del lado del cual no has tomado punto medio, en este caso de AC. ¿Ya? Eso es lo primero que se va a poder cumplir. Y además, esa base media debe ser paralela
al lado al cual es la mitad. Es paralelo a C. ¿Ya? Eso es el teorema de la base media. Si aquí AC es 2 veces N, su base media, ¿cuánto debe valer? Su base media debe valer N. ¿Ya? Su base media debe valer N. Chicos, una observación y también una sugerencia. Una observación, chicos. Tenemos el triángulo PQR, donde T es punto medio de PQ. Si QT es igual a TP, tracemos TS paralelo a QR. Tracemos tracemos un segmento paralelo a QR. Si trazamos un segmento paralelo a uno de los lados del triángulo donde un extremo es un punto medio, necesariamente, chicos, el otro extremo también debe ser punto medio. ¿Ya? Necesariamente debe ser punto medio. Por lo tanto, el segmento TS debe ser la base media, o sea, PS es igual a SR. Profe, ¿por qué? Bueno, la demostración, la forma más rápida de poder decir por qué, es por Tales. ¿Conocen el teorema de Tales? Y el corolario del teorema de Tales. Si tenemos un segmento paralelo a uno de los lados del triángulo, la relación de los segmentos determinados debe ser igual. Ellos dos están en la misma proporción, por lo tanto, ellos dos también deben estar en la misma proporción, por lo tanto, sus longitudes deben de ser iguales. Por lo tanto, sus longitudes deben de ser iguales. ¿Correcto? Muy bien, chicos. Profe, ¿no sería lo mismo si tengo un triángulo? Sería lo mismo que si tenemos un triángulo, ubicamos el punto medio de uno de los lados, ubique el punto medio del otro lado. Porque recuerda que hay un único punto medio. Entonces, al momento de unir esos puntos medios, formaríamos la base media. También es otra forma de poder observar, también es otra forma de poder observar a lo que nos estamos refiriendo. ¿Está bien, chicos? Muy bien. Una recomendación también es que si nosotros observamos este gráfico, se recomienda realizar el siguiente trazo. Primero, prolonga este segmento y de L traza una perpendicular a la prolongación. ¿Por qué? Porque vamos a poder observar ahí que se va a formar la base media. L es paralelo a él y como V es punto medio, entonces él también debe ser punto medio. Se está formando, chicos, ¿qué cosa? La base, se está formando la base media. Claro está, de este triángulo, vamos a ponerle aquí S, ¿no? Del triángulo USL. ¿Ya? Muy bien, chicos. Continuemos. El último teorema para poder pasar a la resolución de problemas. Chicos, teorema de la mediana relativa a la hipotenusa. Chicos, ¿dónde solamente se cumple este teorema? ¿Dónde solamente se cumpliría este teorema? ¿En qué tipo de triángulo? Triángulo rectángulo, ¿no? Solamente se cumpliría en un triángulo rectángulo. Porque el triángulo rectángulo es el único triángulo que tiene ¿qué cosa? Hipotenusa. ¿Qué nos dice el teorema de la mediana relativa a la hipotenusa? En todo triángulo rectángulo, la longitud de la mediana relativa a la hipotenusa es igual a la mitad de la longitud de la hipotenusa. BM es la mediana relativa a la hipotenusa, porque recuerda que divide al lado al cual es relativo en dos partes exactamente iguales. Chicos, aquí, ¿qué se cumple? Que la mediana, como dice la definición, la mediana relativa a la hipotenusa debe ser la mitad de la hipotenusa. Chicos, ¿cuánto vale la hipotenusa según el gráfico? 2A. La mediana, ¿cuánto debe valer? La mitad. A. Esto también se puede observar, decir que
el punto medio de la hipotenusa equidista de los vértices del triángulo. También se puede observar de esa manera ese teorema. Es más, haciéndolo de esa manera nos permite a nosotros ver que este ángulo de aquí y este ángulo de aquí son iguales. De igual manera, este ángulo de aquí y este ángulo de aquí también, ¿cómo deben de ser? Iguales. En pocas palabras, se están formando triángulos, ¿qué cosa? Isósceles, ¿no? Y bueno, para hacer la demostración de por qué se cumple esa partecita de ahí, demostremos el teorema de la mediana relativa a la hipotenusa. Chicos, como m es punto medio de la hipotenusa, tracemos mn paralelo a b. Y como habíamos visto, según lo que vimos en el teorema anterior, por el teorema de los puntos medios, por el teorema de la base media, si él es paralelo a él, si él es paralelo a él y este extremo es punto medio, este extremo también debe ser ¿qué cosa? Punto medio. Pero como él es 90 grados y son paralelas, el ángulo aquí también es 90 grados. Chicos, observe el triángulo PMC. Observe el triángulo BMC. Chicos, en ese triángulo, la línea MN, ¿qué línea notable es? ¿Qué línea notable es? Es una altura y a la vez es una mediana. ¿En qué único triángulo, chicos, se cumple que una altura puede ser mediana a la vez? En el triángulo isósceles. Por lo tal motivo, X es igual a A. Por ese motivo es que se cumple en un triángulo rectángulo la mediana relativa a la hipotenusa debe ser la mitad de la hipotenusa. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Se entendió? Alguien levantó la mano. Yasmín, dime, ¿tienes alguna Disculpe, consulta, alguna duda? Si sí, quieres, puedes activar tu micrófono. tenía una duda en la base media Si no, sobre puedes las... escribir ahí en el chat tu Sí. consulta. Si no, me la mandas, aquí hay forma para poder mandarlo solamente a un participante, mensaje por privado, o te equivocaste. Está hablando, no le escucho. A ver, espera. Espera. A ver, no te escucho. Creo que está fallando el audio de acá. A ver, espera. A ver, a ver, ahora sí. No, ahora sí, fíjate, a ver, quiero ver si es que ya se arregló. Si fueras tan amable. Mm, ¿Me escuchan? Ahora sí te escucho, ahora sí te escucho. Eh, Estaba desactivado, estaba bajo el audio. Dime, Tenía una duda sobre la base media, sobre las ¿ya? tres bases medias. Ah, todo triángulo tiene tres bases medias. Sí, eso. Ah, ya, claro. Mira, lo que pasa es que si tú tienes un triángulo, ¿no? Tenemos un triángulo. Vamos por aquí, a ver, espera un ratito. A ver, aquí, listo. Dibujemos un triángulo. Los lados del triángulo son segmentos. Cada segmento tiene su propio punto medio, ¿no? Por aquí. Punto medio por aquí, punto medio por aquí y punto medio por aquí. Si unimos esos puntos medios, tendríamos una base media por aquí. Él también sería una base media para este lado y él sería una base media para este lado. ¿Cuántas bases medias puedes observar? Tres, ¿no? Por ese motivo, podemos afirmar que ahí ellos hay tres bases medias. ¿Está bien? Sí, ¿Quedó gracias. más claro? Sí. Perfecto. Y este triángulo, como bien les había mencionado ahí, este triángulo se llama triángulo mediano.
del triángulo. Es un nombre, ¿no? En particular que recibe este triángulo. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, ahora sí, en los minutos que nos restan de clase, en los minutos que nos restan de clase, pasemos a la resolución de problemitas. ¿Correcto? A ver, vamos con el problema número 3. Vamos con el problema número 3, ¿sí? Vamos con el problema número 3 rápidamente. ¿Qué nos dice el problema número 3 del gráfico AD es igual a DC? ¿No? AD es igual a DC. Eso es lo que nos está mencionando el gráfico. Y además, ellos dos son iguales a BC. Con eso, chicos, hay que calcular simplemente, con eso hay que calcular la medida del ángulo X que podemos observar ahí. ¿Ya? A ver, vamos a ver, espérate, voy a activar el chat, voy a ver el chat, lo había activado. La B, la E. A ver, la B. B, E, B. A ver, vamos a ver, vamos a ver quién tiene razón. Chicos, en primer lugar, el triángulo ADC, ¿qué tipo de triángulo es? ADC es un triángulo isósceles. ¿Qué les parece si trazamos la altura relativa al lado AC? Tracemos esa altura relativa. ¿Por qué? Porque en ese triángulo, como es un triángulo isósceles, estamos trazando la altura relativa ¿a quién? Al lado diferente. Y recuerda que esa altura, aparte de ser altura, es bisectriz, pero a la vez también, ¿qué cosa es? Es una mediana. Por lo tanto, si él vale n, él también vale n por aquí. ¿No? Divide al lado en dos partes exactamente iguales. Chicos, completamos ángulos. Si él es x, él no sería 90 menos x por ser un ángulo recto. Por lo tanto, este angulito que se encuentra aquí también debe ser x. Aquí en el triángulo rectángulo ABC, x 90, él es el complemento, 90 menos x. Observen, chicos, el triángulo. Observa el triángulo BAC y observa el triángulo CDH. Chicos, esos dos triángulos no serían triángulos congruentes. Esos dos triangulitos serían triángulos congruentes. Es un caso de congruencia. El triángulo BAC es congruente con el triángulo CHD. ¿No? Si gustas, colocas el caso ángulo, lado, ángulo. 90 menos x barrita x, 90 menos x barrita x. Ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Y por definición, chicos, por definición de congruencia, a ángulos iguales, lados iguales. Si aquí a x se le pone n, en el otro triángulo a x también se le debe poner, se le debe poner n. Chicos, observa el triángulo BAC. Chicos, observen ese triángulo BAC, observen el triángulo BAC. AB vale N, AC vale 2 veces N. Chicos, es un triángulo rectángulo notable. ¿Qué notable es? ¿Qué triángulo rectángulo notable es? ¿Alguien conoce qué tipo de triángulo rectángulo es? Es el notable de 53 medios y 127 medios. ¿Está bien? Un ratito. A ver, quiero mostrarles algo. A ver, creo que está por aquí. Eh, no. A ver. Tampoco.
Aquí está, aquí lo tengo. A ver, a ver un ratito. Él lo voy a transformar. A ver un ratito. Eh, guardar. A ver. A ver, espera un ratito. Y ya. A ver, a ver. Un ratito. Ya está. A ver. Esto también se lo voy a compartir con ustedes. No se preocupen. ¿Ya? Esto también lo voy a compartir con ustedes. Eh, acá estás. Ya. Los triángulos rectángulos notables. ¿Ya? Los triángulos rectángulos notables, el de 45-45, el de 30-60, el de 15-75, el de 37-53, 53 medios, 127 medios, el de 8-82, el de 14-76, el de 16-74, el de 23-67, el de 28-62, el de 3-87 y el de 36-54. ¿Ya? Esta partecita que se encuentra aquí, chicos, lo voy a compartir con ustedes para que puedan conocer todos los triángulos rectángulos notables que por ahí se pueden observar, se pueden ver en alguno que otro, en otro problema, ¿ya? Sí, porque si no, explico hoy día, el día de hoy, también triángulos rectángulos notables, ya no nos alcanza el tema, el tiempo para poder acabar. Entonces, este triángulo de aquí, este triángulo que se encuentra aquí, es el notable, es el notable, es el notable de 53 medios y 127 ese notable de ahí. Entonces lo voy a colocar aquí, ¿ya? Aquí lo voy a colocar, ¿ya? Ahí está. Para que lo puedan observar, para que lo puedan conocer, ahí está. Ese notable 53 medios y 127 medios. Por ese motivo, chicos, decimos rápidamente que la medida, en este caso de este ángulo X, debe ser 53 medios, ¿no? Aquí la clave que saldría, saldría besito, ¿sí? Saldría besito, saldría la clave B. ¿Correcto? Chicos, ¿se entendió? ¿Se entendió la resolución del problema número 3? Muy bien, continuemos. A ver, problema número 4. Problema número 4. Problema número 4 también me interesa resolver. Dice, la figura nos muestra un campo recreacional en el cual se trazan los linderos BM y AD, los cuales se cortan en F, tal que AM es igual a MC, tal que también BF es igual a FM, BF es igual a FM. Listo. Si la longitud del tramo AF es igual a 24, vamos a colocar aquí, dato, AF es igual a 24. Nos piden calcular la longitud del tramo FD que le vamos a llamar X. Nos piden X. Chicos, ¿alguien le salió? ¿Alguien le salió el problema número 4? Muy bien, Kate. Sale el A, sale avión, sale A, sale la clave A. Muy bien. Profe, ¿cómo? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar, en primer lugar, vamos a trabajar en el triángulo ADC. ¿Sí? Trabajemos en primer lugar en el triángulo ADC. Profe, en el triángulo ADC sí. En ese triángulo ADC observo el punto medio M. Entonces, por las observaciones que hemos visto nosotros, ¿qué les parece si trazamos un segmento, tracemos un segmento MN, ¿sí? Vamos a colocar aquí,
se traza MN paralelo a AD. Tracemos un segmento M paralelo a D. ¿Por qué? Porque esto me permite decir con total seguridad, por las condiciones que hemos visto nosotros en la parte teórica, que N necesariamente, chicos, ¿qué debe ser? Punto medio de CD. ¿Por qué? Porque M es punto medio. ¿Recuerdan la observación en el caso de aquí, de la base media? Ahí está. Por ese motivo, al momento de trazar un segmento MN paralelo a D, como M es punto medio de AC, necesariamente N también debe ser punto medio de él. Por ese motivo, chicos, ahí podemos afirmar que el segmento MN debe ser base media. Debe ser una base media del triángulo ADC. O sea que si calculo cuánto vale AD, MN va a ser la mitad. ¿No? Ahí está. Chicos, resolvamos. ¿Qué más? ¿Qué más podemos observar? Chicos, mire el triángulo MBN. En ese triángulo, chicos, FD no es paralelo a MN. A ver, FD no es paralelo a MN. Claro, porque como toda D es paralelo a MN, una parte de él también debe ser paralelo a él. Entonces, chicos, lo mismo que aquí. Si FD es paralelo a MN y F es punto medio de BM, D debe ser punto medio de BN. O sea, él también debe ser igual a ellos dos. Por lo tanto, en este triángulo, el segmento FD también debe ser base media. En ese triángulo, ese segmento FD debe ser base media para ese triángulo. Chicos, y si la base media vale X, la base debe ser el doble, 2X. Y para el triángulo ADC, si su base media es 2X, su base debe ser 4 veces X. AD es 4X. AD es igual a 4 veces X. Pero como ya le es X, él debe ser 3X. Y por dato del problema, AF, que es 3X, es igual a 24. Por lo tanto, la longitud del segmento FD, que vale X, debe ser igual a 8. Y como bien habían mencionado ahí varios de sus compañeros, la clave saldría avión, saldría 8. ¿Ya? Chicos, analicen por favor. Analicen la solución. Miren la solución. Y si tienes alguna duda, dímela por favor. Oh, ¿por qué estás mandando platitos? Ya ahorita vamos a ir al almuerzo, tranquilos. Falta todavía. Falta 12 minutos. A ver, chicos, analicen, fíjense, a ver si entendieron o no. Dos bases medias nada más. Era trazar la paralela, MN, y como M es punto medio, N también debe ser punto medio. BN y NC van a ser iguales, ¿no? De ahí, como FD es paralelo a MN, en el triángulo MBN, FD, como F es punto medio de M, D también debe ser punto medio. O sea, FD debe ser base media. Y como él es X, 2X, base media X, la base 2X. Si la base media vale 2X, la base vale 4 veces X, el doble. En el teorema de la base media está en la relación, la base media y el lado al cual es paralelo está en la razón de 1 a 2. Siempre van a estar en la razón de 1 a 2. Y simplemente por una resta de segmentos, 3X es igual a 24, X debe ser igual a
8. ¿Ya? Muy bien, chicos. Continuemos. ¿Ya? Problema 5. Problema 5, chicos. Problema número 5. Problema número 5. A ver. ¿Qué nos dice el problema número 5? En un triángulo ABC. En un triángulo ABC. Coloquemos los vértices. ABC. ¿Ya? ABC. En un triángulo ABC. Sale 36. Muy bien, sale 36. Se traza la sevillana PD, tal que la medida del ángulo BAC, este ángulo aquí, es el doble del ángulo BCA. Si el ángulo BCA vale alfa, él vale 2 alfa. Pero me están diciendo que la medida al momento de trazar la sevillana, al momento de trazar la sevillana, BD, al momento de trazar esa sevillana BD, este ángulo ABD, este ángulo aquí es 90 menos 3 veces BCA, o sea, él, 90 menos 3 veces alfa. Si AB es igual a 18, hay que calcular cuánto vale CD. Piden CD. Listo, chicos. ¿Me podría indicar cuánto vale este angulito de acá? ¿Cuánto vale el ángulo de aquí? A ver, calculo este ángulo. Muy bien, 90 menos alfa. Y el ángulo debe ser este angulito de aquí. 90, exacto. Y el problema te salió. Triángulo DBC. Triángulo rectángulo. Traza la mediana relativa a la hipotenusa. Traza la mediana relativa a la hipotenusa. Porque nosotros hemos podido observar que al momento de trazar la mediana, vamos a colocar aquí, se traza BM mediana relativa al lado AC. Trazamos la mediana relativa al lado AC. Sabemos que al momento de trazar la mediana relativa a la hipotenusa en un triángulo rectángulo, estos tres segmentos de aquí, ¿cómo deben de ser? Iguales. Chicos, triángulo isósceles. Alfa, alfa. 2 alfa. Mire el triángulo ABM. 2 alfa, 2 alfa. Ese triángulo es un triángulo, ¿qué cosa? Isósceles. Ese triángulo también es un triángulo isósceles porque tiene dos ángulos internos de igual medida. Si él es 18, él es 18, él también es 18 y él también vale 18. Por lo tanto, el segmento CD, todo el lado CD, la hipotenusa de ese triángulo rectángulo sería ¿cuánto? 36, ¿no? Sería 36. Muy bien, chicos. La clave, como bien habían mencionado por ahí, ¿sale qué? El A. Sale la E. ¿Correcto? Muy bien, chicos. Continuemos. Uno más. A ver, el no. El 7. El 7, el problema 7. El problema número 7. A ver, el problema número 7. Dice, el gráfico muestra la estructura de una rampa para trasladar material de construcción. Para dar mayor estabilidad a la rampa se decide colocar las barras MN y NH, por lo cual se decide calcular la distancia, a qué distancia se deben colocar los pies de dichas barras MN. O sea, el problema nos está pidiendo calcular MH, ¿no? Si AM es igual a MC,
y AB es igual a 120 centímetros, hay que calcular cuánto vale MH. Muy bien, chicos, sale la D, sale la D. Vamos a hacer lo mismo que en el problema número 4. Vamos a trazar una paralela. Vamos a trazar una paralela M, R. Tracemos esta paralela. Tracemos, vamos a decir, se traza MR paralelo a B. Nuevamente, si L es punto medio, BR y RC deben de ser iguales. Y como es paralela, 90 grados. De igual manera, este ángulo de aquí y este ángulo de aquí van a ser iguales. Como él es 2 alfa, él es alfa. Chicos, se forma la base media. MR, MR es base media. Si es base media, él vale 60. Y podemos observar que aquí hay una bisectriz. Por el teorema de la bisectriz, perpendicular hacia un lado, perpendicular hacia el otro deben de ser iguales. Pero lo que deben de ser iguales también que deben ser los segmentos determinados en los lados del ángulo. Por lo tanto, MH debe ser igual a ¿cuánto? A 60, ¿no? MH debe ser igual a ¿cuánto? A 60 centímetros, ¿ya? Muy bien, chicos. Ahí está la solución del problema número 7, ¿ya? A ver, chicos, antes que me retire, porque ya van a ser las 10, perdón, las 2:10. Eh, Voy a guardar esta parte de aquí. Eh, ya, ¿ah? De igual manera, también la teoría, para compartirla con ustedes, esta parte de aquí, a ver, la teoría, ¿ya? Y bueno, los triángulos rectángulos notables también ya están. ¿Qué pasó? Puedo hacer la 11 y la 13. A ver, lo que pasa es que ya no nos alcanza el tiempo. Ya no me alcanza el tiempo, chicos, para poder hacer la 11 y la 13. De igual manera, la 13 está bien sencilla. Haz este trazo. Mediana relativa a la hipotenusa. ¿Sí? Mediana relativa a la hipotenusa. Sí, sí lo pasé, chicos. Sí lo pasé, sí lo pasé. Sí pasé la resolución de los problemas de la semana pasada. Sí, no lo subieron. Voy a decirles a las admins para que lo puedan compartir con ustedes. ¿Está bien? De igual manera, ya esta semana sí viene preparado. Tengo la resolución de los demás problemas. Se las voy a compartir. ¿Sí? Se las voy a compartir. ¿Está bien? Lo voy a compartir. ¿Está bien? Lo voy a poder compartir, ¿ya? Por ese motivo ahorita quiero ver, aquí está la solución del problema número 12, de la 11, ¿no? De la 15, de la 14, de la 13. Ahí está explicadito para que lo puedan observar. Ya, así que no se preocupen, ¿sí? No se preocupen, chicos. No tienen por qué darme las gracias. Todo esto es por ustedes. Ustedes tienen que tener la resolución, pero eso sí, ya lo había mencionado la semana pasada. Antes de ver la resolución de los problemas, ustedes tienen que intentarlos por su propia cuenta. ¿Está bien? Tienen que intentarlo por su propia cuenta. A ver, ya lo guardé, déjame revisar si es que ya lo guardé en mis... Sí, a ver, creo que sí, aquí está. A ver, no, esto no es... aquí está. La teoría, solucionario. Sí, listo, chicos. También está de los triángulos, rectángulos notables. ¿Ya? Muy bien. Las claves, sí, las claves. A ver, espérate. A ver, aquí está. Listo, listo. Chicos, de la 15 sale casa. De la 15 sale casa. De la 15 sale casa. ¿Sí? De la 15 sale casa.
De la número, de la número, de la número, de la número, de la número 14 sale dedo, la 13 sale avión, la 12 sale beso, la número 11 sale beso, ¿ya? La 10 la hicimos en clase, la 9 también, la 8 también, la 7 la acabamos de hacer hace un momento, la número 6 sale dedo, la número 6 sale dedo, ¿ya? La número 5 la hicimos, la 4 la número 3 también, la 2 y la uno también. ¿Está bien? Listo, chicos. Eso sería todo de mi parte por el día de hoy. Ya más ratito le paso la resolución de los demás problemas que hemos realizado. ¿Está bien? Listo, chicos, no les quito más tiempo. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego, que les vaya muy bien. Un abrazo. Que termine muy bien su semana. Hasta luego, chao. Cuídense. Chao, gracias, gracias.